estudiando el juicio por la maldad del hombre. Prácticamente estamos terminando, aunque queda todavía eh, lo que hizo el séptimo ángel, que derramó la séptima copa. Número 7, lo completo, lo perfecto de este juicio, dirigido contra toda la maldad del hombre. Y lo que significa la copa de ira es la separación de Dios contra dicho hombre o contra tal hombre que practica tal maldad y que no quiere o no desea arrepentirse y no desea agradar a Dios. El versículo 17 dice: el séptimo ángel del capítulo 16, que es el que estamos estudiando, capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Bueno, nada más es la primera frase. Lo que vamos a utilizar es: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y vamos a ver lo que significa, porque ya lo demás es la conclusión e inicia a partir del mismo versículo 17, la segunda parte, inicia el juicio final. Estamos viendo todavía el juicio por la maldad del hombre teniendo una ejecución aquí en la tierra, y como Dios desde aquí se separa, pero aunque esté separado Dios de los hombres, de los seres humanos que practican la maldad, aún tienen oportunidad mientras está en la tierra. Cuando venga el juicio final, es decir, cuando diga Dios todo está dicho, todo está terminado, entonces ya no habrá oportunidad, porque empezará, será el juicio final, la destrucción de la tierra y el término de la vida física. Como hemos estado viendo, se ha utilizado mucho, la Biblia ha utilizado mucho los elementos físicos de la vida, como el mar, la tierra, el mar, los ríos, el sol, ahora el aire. Esto no significa que los elementos o en los elementos literales de la vida física es donde cae la separación de Dios, porque Dios lo ha dicho desde el Antiguo Testamento, que ha preservado todo esto precisamente para la vida del ser humano. Allá en Génesis capítulo 8 versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, no va contra los elementos físicos de la vida humana, sino que utilizamos o se está utilizando los elementos físicos para ver la maldad que hay en el hombre. Por ejemplo, haciendo un repaso rápido, la tierra donde está parado el hombre, donde va el hombre, donde acude el hombre, a qué lugares acude, el mar de gente, mucha gente, con qué gente se tiene afín, en qué lugares están las personas que hay afinidad de gustos, borracheras, drogadicción, pornografía, todo ello. Los ríos, la afluencia de culturas de ciudades mucho más grandes, y cómo se sigue ese tipo de ejemplo, ese tipo de gustos, de esa cultura, cómo han llevado a los pequeños pueblos también, son los que han abastecido a los pequeños pueblos de toda clase de cosas en contra de Dios. Los ríos son las afluencias, los afluentes pues de las ciudades hacia las pequeñas poblaciones. El sol, ya lo hemos explicado, aquello espiritual pero equivocado, falso, totalmente. El aire, lo que significa el aire, lo que se respira, el ambiente que hay. Esta copa de ira va dirigida contra el gusto por el ambiente viciado. Hay un ambiente viciado, por eso la Biblia utiliza la palabra aire. Aire es el ambiente, lo que hay. Y lo que hay es que está totalmente viciado o muy viciado el ambiente, el aire. Pero va dirigido contra aquellos que les gusta respirar ese ambiente, o que se van por esa corriente de ese gusto, de lo que respiran, de lo que les gusta, de lo que hay en el ambiente. Como en el ambiente o como en el aire
se ve también la maldad que hay en el hombre. Por ejemplo, la brujería utiliza el respirar, el aire, utiliza el olfato para meter su maldad contra quien quieren cometer la maldad, a través de un plato de comida que huele exquisito, que casi es imposible no ceder ante ese alimento, que su olor es agradable y que las personas pues caen por el olor, por el aire, por el olfato. Los perfumes, vemos cómo también la brujería utiliza mucho el perfume para cautivar, para hipnotizar a quien quieren cometerle algún tipo de maldad. Cómo utilizan pues el ambiente, porque está viciado obviamente por el enemigo, por Satanás, por el diablo. Y cómo hay esa maldad, aún aparte de la brujería, que utiliza el ambiente para cometer sus fechorías o sus maldades, en contubernio con los espíritus malignos, estando en contra de Dios, obviamente. Hipnotizan, cautivan a las pobres almas a través del aire, a través de lo que respiran, a través del olor. Huelen un perfume muy bonito y pareciese que van flotando en el aire, yendo cautivos hacia el origen de ese olor, yendo cautivos hacia el origen de la comida, y en ello está la maldad. Aparte de la brujería, también a muchas personas el gusto es el ambiente de la borrachera, el ambiente de la fornicación, el ambiente del sexo, o sea, lo que respiran, lo que hay, lo que les gusta en el ambiente. Y todo ese ambiente está viciado, todo está viciado por el enemigo, que es el que tiene la potestad, quién es el que tiene la autoridad y quién es el que ha viciado y que ha producido y que ha metido la maldad en el ambiente. Pero es el ser humano el que ha acudido a ese tipo de gustos. En un tiempo todos estuvimos inmersos en esos gustos. La Biblia dice que todos teníamos algo de esos gustos. Tal vez de la fornicación, tal vez de la pornografía, tal vez de la borrachera, tal vez de las orgías, de cualquier cosa. El ser humano ha estado o ha buscado o le ha gustado eso. Dice la escritura en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de la autoridad del aire, del que ha viciado el aire, del que ha metido la maldad en el ambiente, que es el diablo, tiene la autoridad. Pero dice, todos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con nosotros, por gracia sois salvos. Es decir, los cristianos hemos salido de ahí, porque Jesús nos ha sacado, porque el gran amor de Dios nos ha sacado de ese ambiente, de esa corriente del mundo, y de esa corriente del mundo hay diferentes corrientes. Hay una corriente hacia la borrachera, una corriente hacia las orgías, otra hacia la fornicación, otra hacia el sexo desordenado, otra hacia la brujería. Un cristiano pudo haber pasado por alguna de esas etapas o por alguna de esas corrientes. Dios, que es rico en misericordia, a través de Jesucristo nos ha sacado. Pero esta copa de ira va dirigida contra ese gusto por las corrientes. A muchos les llama la atención y a muchos les gusta vivir en ese ambiente que está viciado por el diablo. El diablo es quien lo ha viciado completamente, no el aire que respiramos. Obviamente se utiliza la palabra aire para que veamos
cómo hay gusto por ese ambiente, por esa corriente, por ese grupo, por esos determinados grupos. El diablo se encargó o se ha encargado de viciar completamente el ambiente, pero el ser humano es el que se ha encargado de acudir a esas corrientes, a esos ambientes que a muchos les gusta. Y vemos cómo está el ambiente, vemos cómo se respira, y ahí está el ser humano, está dentro de esa maldad. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9, que el diablo es el que se ha encargado de oscurecer todo ese ambiente, de viciar todo ese aire, pero el propio ser humano ha acudido por voluntad propia. Entonces, esta copa de ira, esta separación de Dios, está contra ese gusto, contra el gusto por esas corrientes, porque el gusto de cada ser humano debe ser por la palabra de Dios, debe ser por lo santo, debe ser por lo puro, debe ser por buscar el cielo, debe ser por buscar las cosas espirituales de Dios. No debe de ser el gusto del ser humano es contrario, le gusta lo que ha traído el diablo, lo que ha metido en el ambiente el diablo. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol, lo que decíamos del sol, lo espiritual, o sea, el ser humano tiene oscurecido completamente lo espiritual, está engañado en cuanto a lo espiritual, busca lo espiritual en cosas creadas, y no en el que no es creado, sino el que es eterno, que es Dios. Oscureció también lo espiritual, pero lo que estamos hablando dice, y el sol también oscureció el aire por el humo del pozo, es decir, visión, contaminó todo el ambiente que hay en este momento, está contaminado por el diablo, pero el ser humano es el que se encarga de acudir a ese tipo de ambientes, a ese tipo de corrientes. Lo que nos enseña esta frase de este versículo, de esta séptima copa, es de que habrá gran maldad antes del juicio final, antes del término de los tiempos, como ya ha habido. La maldad irá en aumento, significa que la separación de Dios con el ser humano aquí en la tierra también irá en aumento. Por allá en Génesis, cuando Dios también ejecutó un juicio universal, era algo parecido a lo que está pasando, a lo que va a pasar, a lo que se espera en los próximos días, en los próximos años, en los próximos tiempos, y con esto nos damos cuenta que son los últimos tiempos, los últimos años de vida, de existencia de esta tierra. Tal vez muchos no lo crean, pero así lo menciona la Escritura. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y hoy así está el ambiente, hoy así está la corriente de este mundo. Todo pensamiento del ser humano está hacia lo malo, está hacia la envidia, está hacia el deseo de los ojos, está hacia el deseo de la carne, está hacia el saciarse solamente, está hacia gozarse solamente, pero en algo que no está permitido y que está en contra de Dios. ¿Cómo repercute el juicio? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, viene la separación de Dios de aquella persona. Al no tener a Dios, no tiene la bendición de Dios, no tiene la protección de Dios, no tiene el cuidado de Dios, no tiene la providencia de Dios. Vive aquí porque dice la Escritura que Dios hace salir el sol para justos e injustos, pero no tiene a Dios como su Dios, no tiene a Dios como su Padre, porque Dios se ha separado de quien practica la maldad, pero Dios se ha separado a cierta distancia. Es decir, sí puede llegar a Dios si deja toda esa maldad, si deja toda esa corriente del mundo, si deja ese mundo viciado, puede tener acceso a Dios, y al tener acceso a Dios y llegar a Dios, entonces Dios se convierte en su Padre, en su cuidador, en su protector, en todo lo que puede necesitar un ser humano, pero depende de cada ser humano lo que quiera dejar. Quiere dejar ese aire viciado, quiere dejar ese ambiente viciado, Dios está aquí todavía, porque el problema más grande va a venir cuando venga la separación final de Dios. Entonces va a haber una gran cima donde ya no va a poder tener acceso el ser humano hacia Dios. Ya va a ser inalcanzable Dios, ya va a ser inaccesible Dios.
Hoy es el momento, hoy es la oportunidad, mientras está en el cuerpo, mientras está en la vida, está la oportunidad de dejar todo eso. Dios perdona todo lo que hemos hecho, porque hemos hecho grandes pecados contra Dios. Hemos pecado contra nuestro cuerpo, contra muchas cosas. Hemos pecado contra Dios, pero Él es amplio en misericordia y Él es amplio en perdonar mientras estamos aquí. Que no venga la separación final, la exclusión final de Dios, porque entonces ya Dios será inalcanzable para aquel que practique la maldad y que se crea y que se quiera quedar en esa maldad. Dice la Escritura allá en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo del 3 al 7. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, o sea, malos deseos, o deseos insanos, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que ya no sigas esa corriente. Fíjate, pero el versículo 3 dice, en todo esto anduvo un cristiano tal vez, y tal vez muchos andan en esto, pero Dios da la oportunidad de cambiar. O sea, si dejan la lascivia, las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, la disipación y las idolatrías abominables que son para Dios, Dios lo acepta mientras haya vida, mientras la tierra esté en funcionamiento, porque el juicio final es la separación total de Dios. Dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Nosotros vamos contracorriente, el cristiano va contracorriente, el mundo corre hacia la derecha, nosotros corremos hacia el otro lado, el mundo corre hacia la izquierda, nosotros corremos hacia la derecha, vamos en contra de la corriente del aire, de donde se mueve todo el mundo, nosotros vamos en contra. El cristiano, mientras el mundo todos van caminando hacia allá, el cristiano viene de allá hacia acá porque está en contra de la corriente de este aire. Dice el versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, que viven en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. La separación de Dios se acerca, que es el juicio final. Hay vida, hay oportunidad de cambiar y de mejorar, y que no caiga esta copa de ira, que no sea esta separación de Dios aquí en la tierra, para que aquí en la tierra puedas tener abundancia, felicidad, paz y tranquilidad en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu propia vida personal y sobre todo en la vida espiritual, y tener la seguridad, la certeza de que algún día morarás delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Dios les bendiga.